Gloria a Dios, bienvenidos, amados, Amén. bendecidos del Señor. Gloria. Paz y gracia sea multiplicada. Amén. A cada uno de nuestros oyentes y amigos sean bienvenidos en esta mañana. Gracias a Dios porque Cristo no es el primero en nosotros. Muchos se escandalizan, uy, ¿cómo así que no es el primero? No, porque Cristo es el todo. ¿Cuál es la diferencia? ¿El primero o el todo? El todo. El todo. Entonces ya no podemos seguir diciendo Cristo es el primero en mí, porque no lo es, porque Cristo es el todo en todo lo de nosotros. Amén. Amén. Todo, Él es el Cristo, porque Él es el que reina, Él es el que vive, Él es el que vive dentro de nuestros corazones. Le damos gracias a Dios porque Cristo nos habita. Amén. Amén. Cristo ya está dentro de nosotros, ya no está por fuera. Ya Él nos habita, somos su habitación, somos su domicilio. ¿No se gozan ustedes de saber eso? Amén. Somos el templo donde habita Gloria a ¿quién? Dios. El Espíritu Santo de Dios. Amén. Y en esta mañana vamos a hablar hablando como Dios habla. Hablando como ¿qué? Como Dios habla. ¿Cuánto les gusta hablar? Amén. Mucho, ¿cierto? Pero tenemos que saber cómo estamos hablando, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes creen que la Biblia es Dios hablando a nosotros? Amén. Hablando la verdad. Amén. Entonces debemos creer eso, que Él habla siempre con nosotros. ¿O será que necesitamos que Cristo, hay gente que quiere que Cristo se les revele, que se les aparezca, ¿cierto? Que les hable, para entonces creer? Por ejemplo, hay mucha gente que busca pastores o maestros o evangelistas, ¿para qué? Para que les digan algo de Cristo, ¿qué tiene Cristo para ellos? Buscan a un hombre, pero ¿a quién es el que hemos de buscar? A Cristo y su palabra, porque Cristo nos habla ¿dónde? En su palabra. Amén. Ya no tenemos que irlo corriendo a buscarlo por allá a cierto lugar o allá, porque Cristo ya nos habla a nosotros a través de ¿qué? De su palabra. Vamos allá a ver primera Pedro 4:11. Primera Pedro 4:11. Que en esta mañana podamos estar atentos, que en esta mañana podamos ser entendidos a lo que Dios nos quiere hablar. Amén. ¿Dónde nos habla Dios? En su palabra. Entonces, si en esta mañana alguien quiere que Dios les hable, pues entonces ahí está, ahí nos está hablando en esta mañana. Amén. Y allá vamos, allá Pedro, los que encontraron Pedro, 1 Pedro 4:11. ¿Qué dice 1 4:11? Si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Si de pronto usted no lo puede leer ahí, lo importante es que lo anote y en su casa lo pueda leer. Dice, si alguno hable conforme a ¿qué? A la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme a la fortaleza que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el dominio para siempre. Amén. Entonces, si alguno habla, ¿cómo debe de hablar? Conforme a la palabra de Dios. Entonces, la palabra es Jesús. Lo dice San Juan 1:1. ¿Quién es la palabra? Jesús. ¿Qué dice Juan 1:1? En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. ¿Qué quiere decir la palabra verbo? Hablar. Ustedes no han oído cuando alguien llega y se siente y comienza a hablar, le dice, uy, pero esa persona sí tiene mucho verbo, ¿no? Entonces, ¿quién es la palabra? Jesús. Y lo dice en Juan 1:1. En el principio, ¿qué era? El verbo, y el verbo era con Dios. En el principio era el verbo, y el verbo estaba en Dios, y el verbo era Dios, y estaba en el principio con Dios. ¿Quién estaba en el principio con Dios? Jesús. Amén. Porque Jesús era la palabra. Esa palabra, ¿quién era? Jesús.
Cada vez que lees la palabra, póngale cuidado a esta frase. Cada vez que lees la palabra, estás introduciendo a Jesús en tu corazón. Amén. Jesús está entrando de una manera más viva, más fuerte en tu corazón, transformando tu vida en una manera sobrenatural. Entonces, ¿es importante leer la Biblia o no? Es importantísimo. Vamos también a 1 Pedro 4:11. 1 Pedro 4:11 dice, Ya lo leímos. ya lo leímos, sí, 1 Pedro. ¿Todos los que estamos aquí hablamos o hay algún mudo? No, todos hablamos. Y espero que los que estén al otro lado tampoco haya ningún mudo, ¿cierto? Pues Dios nos dice que Él hable, que el que habla, hable conforme a la palabra de Dios. No que hable conforme a las circunstancias. La gente común y corriente siempre está hablando conforme a las circunstancias, conforme a lo que ve. Pero nosotros ya no hablamos conforme a ¿qué? Las circunstancias. No que hable conforme a qué, a la situación que la persona está viviendo. Amén. ¿Cómo debemos hablar? Si alguno habla conforme a qué, como Dios habla. No conforme a lo que te dice el médico. Porque la gente común y corriente va al médico y sigue hablando lo que el médico le dijo. Te vas a morir, tienes esta enfermedad, y la persona llega y comienza a seguir hablando esa circunstancia. Pero ¿qué dice la Biblia? Si alguno habla conforme a ¿qué? A la palabra. No conforme a lo que dice el médico, no hables conforme habla la gente común. Las palabras nos dice que hable conforme a ¿qué? ¿Cómo debemos hablar conforme a qué? A la palabra de Dios. Amén. ¿Algunos de ustedes se ha enfermado alguna vez la garganta? Sí. Es tan desesperante hablar y que la gente no entienda. Y la gente que tiene que acercarse y decir, no entiendo lo que me dices, no escucho. Y tú tienes que esforzarse a volver a decir las cosas. Eso es muy ¿qué? Desesperante. ¿Sí o no? Los que les ha pasado eso. Entonces hay veces es mejor ni hablar porque no se puede hablar. Y la gente no lo puede entender. Pero también para los que escuchan es que desesperante porque no nos pueden entender. No poderse comunicar es desesperante, ¿sí o no? Sí. ¿Usted sabía que las cosas espirituales también es muy desesperante? Claro. Cuando tú sabes cómo opera el mundo espiritual y que todavía sigues hablando como si no supieras que el mundo espiritual funciona a través de palabras. ¿Cómo funciona el mundo espiritual ahora? A través de palabras. Ya no es ahí mudo, ya funciona. Nosotros somos espirituales y tenemos que entender eso, que ahora el mundo espiritual funciona ¿qué? Por palabra. Las palabras son las que echan a andar la sanidad. Si usted está enfermo, ¿qué es lo que echa a andar la sanidad? Su palabra. Pero tiene que estar hablando conforme a ¿qué? A la palabra de Dios, conforme a Dios. Sí. Los que le ponen paticas a la prosperidad son ¿qué? La palabra. Si usted quiere ser próspero, tiene que aprender a hablar como habla la palabra. Eso es lo que hace el hablar. El hablar hace que tengamos paz, que tengamos gozo de acuerdo a lo que usted necesita. Pero es por medio de ¿qué? ¿De quedarse mudo? De la palabra De hablar. Yo tengo que hablar. ¿Qué fue lo que echó a andar el poder de la salvación en tu vida? La palabra de Dios. ¿Sabe qué fue? Las palabras que dijiste
cuando se convirtió a Cristo. Tú dijiste, yo acepto a mi Señor Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, y por haber dicho estas palabras, entonces usted fue ¿qué? Salvo. Amén. Simplemente por decir esas palabras, ¿sí o no? Amén. ¿O qué más dijeron ustedes? Eso nomás. Y desde ese instante echó a funcionar la salvación en su vida. Amén. Amén. Explotaron de fe, hablaste esas palabras desde tu boca y entonces fuiste hecho ¿qué? Salvo. Amén. Entonces tenemos que mover la boquita, mis amados hermanos, pero ya no hablarla como la habla cualquier persona, sino que ahora la hablamos conforme habla Dios. Amén. Ahora, déjame preguntarte, si lo más importante que fue recibir la salvación de Dios y fue a través de palabras, ¿sí o no? ¿Fue importante recibir la salvación? Claro. ¿Y cómo fue? A través de palabras. Así que, amados, entonces, ¿cómo crees que recibirá todo lo demás que Dios ya tiene para nosotros y que nos ofrece? ¿Cómo lo recibiremos? A través de palabras. A través de palabras. Eso es muy importantísimo saberlo, hermano. Porque la gente no habla conforme a la palabra de Dios, sino que más bien siempre se está hablando de acuerdo a lo que yo oigo, de acuerdo a las circunstancias. No, pero mira cómo está el mundo, pero qué situación tan tremenda que está en el mundo, pero mira tal cosa, y se está hablando como habla el mundo. ¿Será que debemos hablar así? No. Entonces es a través de palabras. Tampoco es hablar lo que se nos venga en gana, porque tampoco funciona así. No estoy hablando de confesión positiva, porque hay mucha gente que habla que usted sea positivo cuando hable, ¿cierto? En la metafísica se enseña la confesión positiva, eso es la metafísica. Ellos hablan de la posición, ¿qué? Confesión positiva. Nosotros no creemos en esa confesión. Yo les estoy predicando acerca de la confesión de ¿qué? De la palabra de Dios. ¿Es diferente o no es diferente? Es diferente. Es diferente. Entonces estamos hablando y que hay que hablar de acuerdo a ¿qué? A la palabra de Dios. De que tú declaras lo que Dios declara. ¿Qué debemos declarar? Lo que Dios declara. De que tú hablas las palabras que Dios habla. El diablo obviamente toma lo que Dios hace y lo transgiversa. Y entonces los pone y pone diferentes doctrinas falsas. Por eso hay que varias doctrinas falsas, ¿cierto? Siempre toda doctrina falsa tiene un poquito de verdad. Porque si todo fuera mentira, entonces no llamaría la atención de la gente. ¿Por qué llama la atención de la gente la doctrina falsa? Porque tiene un poquito de verdad. Porque de inmediato la gente se daría cuenta que era falsa, ¿cierto? Por eso le colocan un poquito de ¿qué? De verdad. A cada religión falsa, para llamar la atención y tratar de atrapar a aquellos que las escuchan. Por eso les colocan ese poquito de verdad. ¿Cuánta religión falsa está atrapando mucha gente? Y la gente se desviaron de la verdad por estar allí, por un poquito de verdad nomás. Pero la palabra de Dios está toda la verdad. Amén. Así que los que dices que te están pidiendo es algo que... Así que lo que Dios te está pidiendo es bíblico, ¿sí o no? Lo que Dios nos pide que es bíblico. Tú tienes que hablar todos los días, a cada instante, a cada momento, bajo cualquier circunstancia, lo que Dios habla. No es que yo tengo que esperar para cada reunión o cada domingo que me reúna en cierto lugar, entonces ahí yo hablo la palabra. No, la palabra se debe de hablar cada ¿cuánto? Todos los días, cada momento, a cada instante y en cualquier situación en que se encuentre la persona. Se debe de hablar. Amén. Amén.
no se acerca, no es acerca de lo que está viviendo. Si estás viviendo síntomas de enfermedad, no puedes hablar lo que sientes de esa enfermedad. ¿Sí me hice entender? Sí. Tienes que hablar acerca de lo que Dios dice de tu salud. ¿Amén? ¿Me hice entender ahí? Sí. A ti te digo, enfermedad, que la palabra de Dios dice esto, esto y esto. La palabra de Dios dice que por tus llagas nosotros ya fuimos sanos. Usted tiene que hablarle a la enfermedad, tiene que hablarle a su cuerpo, amén, sobre tu salud y no sobre sus síntomas. ¿Cuántas personas hay que hablan más de los síntomas que de lo que habla la palabra de Dios? Y por eso, si se habla más de los síntomas, ¿qué pasa? Es que se hace realidad. Se hace realidad en la vida de la persona, amén. Sí. Cualquiera que hable las palabras de Dios, que Dios hable, amén. Si estás pasando un momento de escasez, no debes de hablar acerca de escasez que estás viviendo. Tienes que hablar lo que Dios habla, que es de esa situación. Por ejemplo, si estás en escasez, ¿qué debe hablar? Prosperidad. La palabra de Dios dice que Él suplió ya todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. ¿A quién le tiene que hablar usted esa palabra? A la escasez. A la circunstancia, situación. A ti te digo en el nombre de Jesús que Dios dice que Él ya suplió todas nuestras necesidades conforme a las riquezas de Cristo en gloria, pero hay que hablarle a la situación que estemos viviendo. Amén. Amén. Eso es algo de lo más básico para la iglesia. Esto es básico, esto es primaria. Pero a pesar de eso, algunos creyentes hablan todavía como erróneamente, llevando muchos años en el evangelio, pero todavía hablan mal o hablan como común y corriente. Vamos a Hebreos 11:3. Por eso toca repetir y repetir y repetir hasta que el alma entienda, amén, que la palabra de Dios es verdad. Hebreos 11:3. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de manera que los que se ve fue hecho de lo que no se ve. ¿Cómo hizo el Señor en el universo? ¿Con qué lo hizo? Con la palabra. Amén. Con la palabra. De manera que lo que se ve fue hecho ¿de qué? De lo que no se ve. Vamos a ver la relación que hay entre las palabras y lo que no se ve. Amén. ¿Qué es lo que no se ve? La fe. La fe. La Cuando el Señor estaba, ¿cómo estaba el mundo? Desordenado y vacío, estaba en oscuridad. ¿Sería que Dios fue y habló allá, uy, no, pero esto está muy oscuro, pero no, y comenzó a hablar de la oscuridad? No, ¿qué fue lo que Él habló? Sea la luz. Y la luz fue hecha. Solamente dijo eso. Sea la luz. ¿Y qué hizo la oscuridad? Huyó. ¿Y la luz qué? Fue hecha. ¿Estaba la luz ahí en esa oscuridad? No. ¿Conocían de la luz? No. No. Dios hizo el mundo de lo que no se veía por su palabra. No se trata de hallar lo que ves, de eso no nos interesa lo que se ve en esta tierra. No se trata de eso ya para nosotros ahora. No se trata de lo que vemos. O sea, no lo que el diagnóstico diga. No hablar que las necesidades dicen. Se trata de hablar lo que la palabra de Dios dice, que se trata de hablar aquello que no se ve. Amén. Por ejemplo, Dios para hacer el universo, ya dijimos que ¿qué pasó? Habló. Aquello que no se veía. No hablaba acerca de lo que veía, porque en esa oscuridad, ¿qué veía Dios? Nada.
Él hablaba de lo que no sabía, de eso es lo que siempre tenemos que hablar. ¿De qué? Lo que no se ve. Amén. Pero hablar, porque acuérdense que el mundo espiritual es por el hablar. Hablar de las cosas que no se ven, porque si hablas de las cosas que se ven, solamente estás haciendo más fuerte esa situación adversa. Si, por ejemplo, estás enfermo y cada rato habla de sus síntomas, siento, me duele aquí, allí, y le cuenta a todo el mundo, es que tengo esto, tengo aquello, y todavía la gente se apropia de la enfermedad, mi enfermedad. ¿Qué está haciendo la gente? Se está apropiando de ella. Y ya nosotros no apropiarnos de ello. Tú prueba de la deuda, de la salud. Si tú sigues hablando de esa manera, todas las cosas permanecerán de esa manera. Por eso es que hay muchos creyentes que permanecen así de esa manera, porque así lo están hablando, ¿cierto? Y entonces no te vas a levantar jamás por encima de las palabras que confieses. No te vas a levantar de ninguna manera, si sigues confesando de acuerdo a lo que ves. Si sigues hablando de deudas, la deuda permanecerá. Usted no ha oído gente, es que tengo tantas deudas, que por allí las deudas, y dele con la deuda, y hasta lo fastidian a uno todo momento hablando de deuda. ¿Qué pasa con esa deuda? No se va. Nunca se va a ir. Lo mismo pasa en la enfermedad. Lo mismo pasa con los problemas. La enfermedad será arraigada y será más fuerte en ese cuerpo. Cuando se habla de esa enfermedad, se va a hacer tan fuerte que no se va a querer ir. ¿Sí me hice entender? De manera que sigues hablando así, todo seguirá de esa manera. Si sigues hablando, cualquiera que sea su situación, si sigues hablando de esa manera, se va a arraigar cualquier cosa que usted esté hablando de esa manera. Amén. ¿Qué está hablando? Lo que está viendo. Lo que siente. Tienes que hablar lo que no se ve. ¿De qué es lo que tenemos que hablar? Lo que no se ve. Si estamos, yo les hago esta pregunta, si estás enfermo, ¿qué es lo que estás viendo en ese momento? La enfermedad. La enfermedad. ¿Sí? ¿Qué es lo que está viendo? La enfermedad. Si tienes escasez, ¿qué ves? Es eso. Escasez, deudas. Pero no es lo que ves lo que Dios espera que hables. No es lo que ves. Dios no espera que hables eso, lo que ves, sino que lo que no se ve. Se ve. Ahora vamos a ver lo que no vemos. Ya vimos lo que vemos. ¿Sí me hice entender en ese punto? Ahora vamos a ver lo que no vemos. Por ejemplo, si estás enfermo, ¿qué es lo que no ves? La sanidad. La sanidad. ¿Qué no está viendo? La sanidad. Entonces, o fe para ser sano. No estás viendo la fe para ser sano. Entonces Dios quiere que hables de fe y de salud. Amén. Amén. Si tiene alguna enfermedad, ¿qué tiene que hacer ahí? Hablar de fe y de salud. Amén. ¿Qué es lo que ves cuando estás? ¿Qué es lo que no ves cuando estás sin provisión? ¿Qué es lo que no ves? Perdón, ya le dije. ¿Provisión? No ves provisión. Entonces tu oración debe hablar de ¿qué? De provisión. Amén. ¿De qué debe hablar en ese momento? De provisión. La oración es para ir a Dios desde la victoria ya que la tenemos. Cuando yo me dispongo a orar, yo voy a orar desde mi victoria, porque Cristo ya nos dio la victoria. Amén. Entonces yo no tengo que ir a orar desde mi problema, desde mi necesidad, desde mi enfermedad, no, porque estaría hablando lo que estoy viendo. ¿Sí me hice entender? Yo voy a hablar desde la victoria, desde mi sanidad, desde mi problema resuelto. Desde ahí yo voy a orarle a Dios y entonces ahí sí nos ponemos de acuerdo con Dios. ¿Amén? ¿Sí me hice entender ahí o hay alguna pregunta? No, ahí estoy. La oración es para ponerte de acuerdo con Dios. ¿Para qué la oración?
para ponernos de acuerdo con Dios acerca de la solución, porque el Señor nos dejó ya la solución en su palabra. ¿Dónde tenemos la solución para la enfermedad? En la palabra. En la palabra. Amén. En toda situación adversa que se nos presente, ya tenemos la solución. Amén. Entonces ya nos acercamos a Cristo desde nuestra victoria, desde ya lo que tenemos, no importa la circunstancia o lo que esté pasando. Eso es hablar lo que no vemos. Amén. Por ejemplo, hay alguien que dice, lo corrieron del trabajo y dicen, Padre, me corrieron del trabajo, pero ¿qué dices tú? Que no me preocupes. Esa es una manera de orar. Tu palabra dice que no me preocupe, porque por lo que he de comer o por lo que he de vestir. Eso lo dice la palabra, ¿no? Busque primeramente el reino de Dios y todas las cosas serán, ¿qué? Añadidas. Señor, yo tengo tu reino en mí, el reino tuyo está dentro de mí, y si el reino tuyo está dentro de mí, tú ya has dado todo, porque el Señor ya nos dejó todo a nosotros suplido. Amén. Y desde ahí es que tenemos que orar, y que tú suplirás todo lo que me falte conforme que las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Así que decido no preocuparme cuando esté en esa situación. ¿Qué debe decidir? No preocupar. Y te doy gracias porque durante este tiempo que me faltará, durante todo este tiempo no me faltará nada cuando estés en la escasez. Porque tú eres mi pastor y nada me faltará. Amén. Amén. Desde esa manera es que tenemos que orar. Gloria a Dios. Orar lo que se ve, Lo que no se ve. Amén. Una oración debe estar basada en las palabras que Dios habla. ¿Dónde debe estar basada su oración? Las palabras que Dios habla. Tu oración debe tener las palabras que Dios habla. Pero si la persona nunca lee la palabra, pues no va a tener que decir, ¿cierto? Por eso necesitamos cada día aprender más y más de su palabra. Nunca las palabras nunca hablar de lo que tú sientes. Las palabras que tú ves y que tú oyes, ojalá coloquen eso. Nunca debo hablar de lo que yo siento, de lo que veo o de lo que oyes. Nunca debemos hablar de eso. Las palabras que te obligas a decir, las palabras que oigo y que veo, nomás coloquen eso que ya ustedes entienden allá. Por eso muchas veces cuando estás bajo una presión bien tremenda, ¿qué es lo primero que habla la persona? Pues Todo lo que se ve. Sí, todo lo que... Cuando estás en una presión bien tremenda. Pues se habla del problema, Habla de lo que no quisiera hablar. de lo que no se debe de hablar. Y no se debe hablar. Porque uno debe, digamos, de no ver el problema, sino la solución. La solución es Cristo. ¿Dónde Amén. la encontramos? En la palabra de Dios. Pero por naturaleza nunca vemos primero la solución. No hay problema. Amén. Esa es la manera que debemos de orar. Porque no has aprendido a hablar lo que no se ve ahora. ¿Sí? Lo que no vemos en el momento, entonces no lo hemos aprendido a hablar. Pero hoy estamos aprendiendo que tenemos que hablar lo que no se ve. Dios constituyó el universo así. Sin embargo, Dios se encontró con un problema. Después de haber creado todo, hubo un problema en el cielo. Pero hoy no vamos a hablar de ese tema. En Hebreos 1:3. Mira que nos dice Hebreos 1:3. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. ¿Cómo sostiene Dios todas las cosas? Por la palabra de ¿qué? De su poder. Y mire lo que dice, por eso Él es el todo en todo, porque Él es el esplendor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Amén. Y sostiene que todas las cosas por la palabra ¿de qué?
de su poder. ¿Cómo sostiene todas las cosas? Con la palabra de su, Por la palabra de su de poder. su poder. Entonces, ¿cómo es la palabra de Dios? Poderosa. Poderosa. Amén. Entonces, las circunstancias que el mundo nos ofrece, todo es vano y temporal y pasajero. ¿Cómo más a dejar en lo que tiene poder por hablar lo que no tiene poder? Tremendo, ¿no? ¿Cuántas cosas sostiene Dios con el poder de su palabra? Todo. Todas. ¿Con qué sustentó Dios tu salvación? Una palabra. Con la palabra. ¿Cuántas veces necesita Dios decirte que eres salvo? ¿Cuántas veces necesita Dios decirle que eres salvo? Una sola vez. Una sola vez. Dios habla a los planetas y les dijo, mire lo que Dios dice. Dios habló a los planetas y les dijo, planetas, esta será tu órbita. Dios le dijo al sol, ahí quédate y no te muevas. Tierra, gira alrededor del sol, pero también gira sobre tu propio eje. ¿Cuántas veces Dios le habló a esta tierra? Una sola vez. Una sola vez. ¿Tú crees que se levanta cada mañana y dice, bueno, la lista para hablarle otra vez a los planetas y ordenarles otra vez lo que tienen que hacer? ¿Tú crees que Dios les ha dicho a diario esto? No. Sin embargo, muchos de nosotros, hermanos, sabiendo que ya tenemos la salvación porque ya Dios nos la dio y que ya somos perdonados porque Dios ya nos perdonó, porque nos dijo una sola vez que Él quitó todos nuestros pecados y los llevó ¿dónde? A la cruz del Calvario. Sin embargo, porque hay gente que van allí, van más allá, porque quieren ser perdonados, porque se sienten que aún no son perdonados. O de pronto se hacen muchas cosas, o de pronto congregaciones que hacen muchas cosas, ¿cierto? Para ir allá a sacar los demonios y que para que seamos perdonados y para que seamos esto y lo otro. Se hacen muchos retiros o muchas cosas de estas. ¿Esto será verdad? No. No. Ya no necesitamos porque Cristo ya lo dijo una vez y para siempre. Amén. ¿A quién le debemos de creer? Al Señor Jesucristo. Al y a su Señor. palabra. Amén. Esa palabra que habló una sola vez sustenta todo el universo. Amén. Amén. Mientras que Dios no cambie de opinión, el mundo seguirá haciendo lo que Dios dijo que hiciera. Amén. Todo el mundo se sustenta por esa palabra. Amén. Tú eres salvo porque Dios dio una palabra. Si creyeres en tu corazón, ¿cuál fue la palabra que Dios dio? Si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesús, el Señor, es el Señor. Entonces, ¿será qué? Salvo. Salvo. Si creyeres en tu corazón. Entonces, ¿será qué? Salvo. ¿Cuántas veces tiene que repetírselo? Una sola vez. Una sola vez. A nosotros sí nos toca estar declarando todos los días. ¿Por qué? Porque tenemos un alma y el alma está en un proceso, el alma está en una transformación. Y el alma quiere mandar más que el espíritu, el alma quiere ser soberana y mandar. Pero en el cuerpo no es el alma la que manda, sino que es el espíritu, es el que manda. Por eso tenemos que todos los días que estar repitiéndolo y haciéndole creer al alma que nosotros ya somos ¿qué? Salvos y que ya somos sanos. Amén. Amén. Confesarlo y creerlo. ¿Cómo? Es confesarlo y creerlo. Confesarlo y creerlo. Y no te lo recuerda cada día. Y tú y yo lo tenemos que declarar cada día que somos salvos. Nosotros sí lo tenemos que declarar. Amén. Todos los días. ¿Por qué tenemos que declararlo? Pues por esa alma que todavía está siendo renovada, la mente está siendo renovada. Porque muchas mentiras pueden venir a la mente. O los vecinos, las personas que a usted le dicen ahí, entonces hace que usted pierda como esa fe, ¿cierto? Por eso es que nosotros no debemos hablar lo que otro habla, sino lo que la palabra de Dios habla. Amén. ¿Estás de acuerdo que hacemos lo contrario para la sanidad? ¿Por qué hacemos lo contrario para la sanidad? Si ya fuimos salvos,
Entonces para la sanidad pasa lo mismo, solamente por palabra, porque la sanidad sí la determina de acuerdo cómo nos sentimos. Hay gente que determina la sanidad cómo se siente. ¿Será así? No. Vamos a aclarar entonces ese punto. Dios declaró al mundo cómo debe ser, ¿sí o no? Lo dice en Isaías 45, 18. Isaías 45, 18. Porque así dijo Jehová, creó los cielos, el Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada. Para que fuese habitada la creó. Yo Jehová y ninguno más que yo. O sea que alguien la vació, ¿cierto? Alguien vino y causó un desastre en la tierra. La tierra que Dios había creado, sino que la formó para que fuese habitada. Y alguien la desordenó. ¿Quién la desordenó? Satanás. Desordenó la tierra, y hay una parte que dice que desordenada y vacía. Yo soy el Señor y no hay otro. Pero al igual sería que el Señor se puso triste por eso. No, Él sigue adelante con sus planes. Conocemos la voluntad de Dios, sin embargo tu vida no manifiesta lo que Dios quiere que sea. ¿Será que nuestra vida manifiesta lo que Dios quiere que sea? Hace falta, nos hace falta que nuestra vida manifieste todo lo que Dios quiere que nosotros seamos. Dios quiere que seamos sanos, ¿sí o no? Pero sin embargo hay veces hay síntomas que es posible que si Dios quiere que seas sano, vivas con síntomas o tengas alguna enfermedad. ¿Será que Dios quiere eso? No. Pero sin embargo hay veces el cuerpo siente síntomas. ¿Y qué debemos de hacer? ¿Confesar ese síntoma? No, que ya somos sanos. Por ejemplo, hay personas que a los niños de pronto estornudan o les da tos. ¿Qué es lo primero que la gente confiesa? Le va a dar gripa. ¿Ya lo confesó? La gripa le viene. O viceversa nosotros. Le tocan las manos, está caliente, tiene fiebre. Nosotros pasa igual. Siento como calorías. No me va a dar gripa, me va a dar fiebre. ¿Qué está diciendo? Lo que ve. O está confesando que ya está enfermo. Y sin estarlo, simplemente porque estornudó. Sí. Tremendo. Esa es la mente no renovada, ¿cierto? Esa es la mente no renovada, sí. Dios quería que la tierra fuera llena. Si Dios quería que la tierra estuviera ordenada, de ahí la raíz griega viene de la palabra adorno. Es decir, que estuviera bonita la tierra. Usted que cuando creó Dios la tierra y cuando estuvo Adán y Eva, era un jardín, era un paraíso hermoso. Cuando vemos las flores, cuando vemos todo, contemplamos la naturaleza, uno se goza de ver la hermosura, porque esa fue la manera que Dios la creó. ¿Y para qué? Para que nosotros disfrutáramos aquí. Sí. Sin embargo, vemos continuamente allá en Génesis que la tierra estaba en total desorden, no estaba ordenada. No estaba con adorno, está totalmente en desorden. ¿Por qué? Porque alguien la desordenó. Por eso es que todo desorden no tiene relación directa con Dios. Si la vida está desordenada, no tiene relación directa con Dios. Está desordenada. Está Dios es un Dios de orden. ¿Y qué es tener la vida desordenada? Pues que lo pase por allá en fiestas, Hacer muchas cosas que no se deben de hacer, ¿sí? Pues que ya nosotros sabemos. O sea, participar en lo que la gente hace, ¿cierto? Por eso es, amados, que si hay desorden en tu vida, Dios no está trabajando contigo, o tú no has permitido que Dios trabaje en su vida, porque eso también pasa. Hay veces las personas no dejan que Dios trabaje en la vida de uno. Amén, por X o Y. El desorden está asociado totalmente ¿con quién? ¿Con quién quiere? Con Satanás. Porque Satanás es el que ha desordenado. ¿Cómo está esta tierra? Desordenada. Totalmente desordenada. ¿Quién la desordenó? Satanás. Y sigue haciendo desorden. Ahora, ¿será que Satanás no quiere hacer desorden en la vida de las personas? Sí, claro, lo quiere hacer.
Entonces, todo lo que ¿qué fue lo que les dije? Todo lo que se asocie con el desorden, ¿quién es? ¿Quién está ahí? Satanás. Entonces, ¿cómo tenemos que nuestra vida cuando Cristo vino, qué pasó? Cuando Cristo entró a nuestro corazón, ¿qué pasó? Limpió todo. La ordenó. ¿Cómo estaba nuestra vida antes? Desordenada. ¿Pero quién la ordenó? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Entonces, todo desorden está asociado ¿con qué? Con Satanás. Pues así dice Yahvé, creador de los cielos, el Dios plasmador de la tierra y su hacedor, el que la ha fundamentado y no la creó caótica, sino que para ser habitada la plasmó. Yo soy Yahvé, no existe ningún otro. Amén. El 19 dice: no he hablado en oculto ni en lugar tenebroso, no he dicho al linaje de Jacob, buscadme en el caos. ¿Será que Dios nos dijo buscadme en el caos? No, yo soy Yahvé, que digo lo que es justo y anuncio lo que es recto. ¿Qué anuncia Dios? Lo que es recto. Dios nos habla lo que Dios no habló lo que vio. Vamos a ver qué nos dice Romanos 4:17. Mira lo que dice Romanos 4:17. Como Dios dice aquí en la escritura, te he constituido padre de muchas naciones, Padre nuestro delante de aquel a quien creyó. ¿Quién le creyó a él? Abraham. De Dios que da la vida a los muertos y llama las cosas que no son para que ¿qué? Sean. ¿Cómo llama las cosas que no son? Como si fuera. ¿Cómo? Como si fuera. La llama como si fuera. Amén. O sea que cuando usted está enfermo, ¿cómo tiene que llamar esa enfermedad? Que ya fuera. Ya estoy sana como si fuera. Amén. La Biblia dice que tú debes de hablar las palabras que Dios habla. Si Dios habla las cosas que no son para que sean, espera que tú hables lo mismo. Amén. Hablo exactamente lo mismo. Fíjate lo que hizo Dios, vio la oscuridad y habló a la oscuridad. No, Dios habló lo que no se veía y que dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. ¿Qué no se veía en la oscuridad? La luz. ¿Pero qué vino Dios? Y habló, ¿y qué pasó? Hubo luz. ¿Y separó Dios la luz de qué? De las tinieblas. Porque no puede haber tinieblas y luz en el mismo lugar. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Por eso también tenemos que fijar con qué amistades estamos tratando. Porque si estoy tratando con amistades groseras a todo momento y voy andando siempre con esa persona, ¿qué pasa? Se vuelve lo mismo. Hay un dicho que dice que el que anda en la miel, algo se le pega. Entonces por eso no hay que unir la luz con las tinieblas. Aunque una situación contraria a su voluntad, no habló contrario, no habló lo que vio, habló lo que quería que él dijera, que él esperaba. Dios espera en nosotros que hablemos lo mismo. Dios espera que tengamos salud siempre. Dios espera que vivamos en una situación cómoda. Dios espera que disfrutemos la salvación aquí en esta tierra. Amén. Este planeta, como todo el universo, fue creado ¿por qué? Por la palabra. Todo lo que en este mundo suceda será determinado ¿por qué? ¿Por qué será suceder? ¿Por qué? Todo lo que en este mundo suceda será determinado ¿por qué? Por la palabra de Dios. La palabra de Dios que sustenta todas las cosas. Estas palabras que tú tienes en su mano es la palabra de Dios. Pero no es tanto por el libro. Usted puede tener ese libro. ¿Será el libro que va a hacer la magia en usted? No. ¿Qué es entonces? Lo que yo hablo de la palabra de Dios. Ese libro lo pueden destruir, pueden hacer lo que quieran, porque no es el libro, es la palabra que está en mí.
Amén. Si llenas de poder, si se llenas de fe cuando tú crees y las habla, esa misma fe provoca que el mundo se transforme, que el mundo se modifique, que las circunstancias cambien, cuando nos llenamos de esa palabra de Dios. Sean modificadas, que se conformen, que se alineen conforme a la palabra de Dios. Todo eso te tiene que alinear conforme a ¿qué? A la palabra de Dios. No importa qué esté sucediendo, no importa la enfermedad que tengas, no importa que haya una situación adversa, con la palabra de Dios todo se alinea. ¿Cómo tiene que alinearse la enfermedad? Con la palabra. El mundo fue creado para obedecer la palabra. ¿Para qué fue creado el mundo? Para obedecer la palabra. Pero sin embargo muchos no lo obedecen, ¿no? Las circunstancias tienen que sujetarse a la palabra de Dios. Cualquier circunstancia que esté pasando tiene que sujetarse ¿a qué? A la palabra. Tarde que temprano se someterán. Ahora, ¿qué haces tú cuando viene una oscuridad a tu vida? ¿Qué haces cuando viene una oscuridad a tu vida? Tiene que hablar la palabra para que esa oscuridad se vaya y llegue la luz de Cristo a su vida. Amén. ¿Qué tiene que hacer en ese momento? Inmediatamente te levantas y dices: no me importa circunstancias. Usted tiene que levantarse en fe, en poder y autoridad. Y le dice a la circunstancia: no me importa esta circunstancia, porque Dios dijo: sobre la escasez Él suplirá todas mis necesidades. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Lo declaro. Tengo todas mis necesidades ¿qué? Suplidas en el nombre de Jesús. Amén. ¿Y qué pasa con esta situación? Se va. Esa situación tiene que someterse ¿a qué? A la palabra. Como la palabra de Dios así lo dice, declaramos la palabra de Dios, el cuerpo se tendrá que alinear ¿a qué? A la palabra. Entonces así fue hecho por el mundo. Tu cuerpo se tiene que modificar de acuerdo a lo que Dios dice, no importa que sea pulmón, no importa que sea el hígado. En el nombre de Jesús coloca sus manos sobre la parte afectada y declara que se tiene que regenerar en el nombre de Jesús. Si tiene el hígado dañado, si tiene algún órgano dañado, coloca sus manos y le ordena: hígado, se tiene que regenerar porque Dios dijo esto, esto y esto. Amén. Amén. Y esto sucederá. Dios, antes de mandarlo a esta tierra, que Dios escribió un libro, que eso del Salmo, no me acuerdo, donde el Señor dice que conoce todas las partes de nuestro cuerpo, ¿cierto? ¿A mí me acuerda qué libro? ¿Ah? Es un salmo. Entonces, ¿quién conoce mejor nuestro cuerpo? Dios. Dios. Entonces, no importa las circunstancias, tienen que sujetarse ¿a qué? A la palabra de Dios. Tarde que temprano se someterán todas estas cosas a la palabra de Dios. Amén. Entonces vemos que Dios conoce todo nuestro cuerpo. ¿Será que Dios dijo alguna vez riñones con tumores? ¿Le ordenó que tuviera tumores? ¿Le dijo alguna vez al hígado: destruya ese hígado? No. ¿Al cáncer le dijo alguna vez: hágase el cáncer en su cuerpo? No. No está anotado en el libro esas cosas. Cada vez que el médico dice cáncer al hígado o lo que sea, ¿qué tiene que hacer usted? No creer esa palabra, sino declarar que la palabra de Dios a nuestra vida. Dios que dice que tu hígado está completamente sano. Amén. 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 Entonces, hígado, sujétate a lo que Dios ha dicho desde el cielo. Eso no lo dijo aquí en la tierra, sino que desde el cielo fue dicho.
¿Qué le dice a la enfermedad cualquiera que sea? Que se vaya. Estamos. Tiene que someterse porque Dios ya lo dijo. Tú eres sano en el nombre de Jesús de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Entonces le damos gloria a Dios por esto. Amén, gloria al Señor. Así como Dios dijo sea la luz una vez, también Él nos dijo que nosotros fuimos sanos para siempre. Que llegan, sí llegan, pero ellos donde tenemos que hablar, ¿qué? La palabra de Dios. Por ejemplo, cuando la persona va al médico y el médico le dice que está enfermo, ¿qué hace la persona? Lo cree. Viene y de una vez se echa a morir, ¿cierto? Él te dijo que eres salvo. ¿Ya creyó usted que eres salvo? Amén. Él también te dijo que eres sano, Amén. que eres libre. Amén. Y esto sí es necesario que lo repitamos porque se te olvida muchas veces. Entonces por eso hay que seguirlo repitiendo. Porque todo se sujeta ¿qué? A la palabra de Dios, al único ser que le dio la autoridad de sujetarse o de no sujetarse a la palabra. ¿A quién fue? A ti y a mí. Para que nos sujetáramos a la palabra. Tú y yo decidimos, Señor, me voy a morir. El médico dijo que tengo cáncer. Usted lo decide. Si nos sujetamos a eso o nos sujetamos a lo que la palabra de Dios dice. Amén. Eso está ya ¿quién? En nosotros. Aún Satanás tiene que sujetarse. Por eso dice la palabra de Dios a Satanás, resístelo y él huirá ¿qué? De nosotros. Por ejemplo, si viene de Satanás a decirle cosas, a ponerle tentaciones, ¿qué debe hacer? Resistirle. ¿Y Satanás qué hace? Se tiene que someter a la palabra. Entonces, hermanos, espero que hayamos entendido, hermanos, cualquiera que sea la situación, que siempre estemos hablando la palabra del Señor. Su salvación es posible porque está sustentada por la palabra de Dios. Tu sanidad, tu economía están sustentadas por la palabra de Dios. Él envió su palabra y lo sanó. Eso se encuentra en el Salmo 107:20 y Salmo 103:2. Salmo 107:20 y Salmos 103:2. ¿Cuántas dolencias te sana Dios? Todas. Yo creo en esto. ¿Cuántos creen en esto? Amén. Entonces, ¿qué le voy a decir al cáncer? No cáncer en mi cuerpo, no diabetes en mi cuerpo, no circunstancias con el enemigo, nada de estas cosas. Todo esto se tiene que resistir en el nombre de ¿qué? De Jesús. Amén. Y listo. Si nosotros amamos la palabra de Dios es verdad. No hables lo que no está en la palabra. ¿Qué no debemos hablar? Lo que no está en la palabra. Tienes que hablar las palabras que Dios habla. Cuando no puedes hablar en fe, es mejor que cerremos la boquita. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque siempre la hablamos para decir cosas contrarias, es mejor no hablar. Es mejor cerrar la boca. Mejor no hables nada. Y mire un ejemplo, Dios tuvo que hacer con Zacarías cuando se le apareció un ángel. Dios tuvo que hacerlo mudo para que no hablara. Nunca había visto un ángel y le dice, tu mujer va a tener un hijo más o menos dentro de un año. Y el ángel es un ángel. Y un sacerdote, aparte del sacerdote líder de la congregación, y agarró y dijo, ¿cómo sé que es cierto que me estás diciendo? ¿Y cómo sé que esto es cierto lo que estás diciendo? Eso fue lo que dijo Zacarías. Tremendo, ¿no? Y siendo un líder. Pero cuando él habla, el ángel le habló que la esposa va a tener un hijo. ¿Qué fue lo que él primero le dijo al ángel? ¿Cómo sé que esto es cierto? ¿Cómo sé que lo que estás diciendo es verdad? ¿Y cómo sé que es cierto? Por eso tuvo que quedarse mudo. Tenía una fe Zacarías bárbara, ¿cierto? ¿Sí tenía fe?
como una prueba de que es cierto, desde ahora te quedarás mudo. ¿Cuál fue la prueba que le dio para que fuera cierto? Pues que Se iba a quedar mudo. Que quedara mudo. Para que no echara a perder lo que el ángel le dijo, que le había mandado decir Dios. ¿Sí ve? Cuando hablamos mal, se echa a perder lo que ya Dios nos ha hablado. Tremendo eso. Y lo dejaron mudo hasta que nació el Juan Bautista, tremendo. ¿Hasta cuándo quedó mudo? Hasta que nació Juan Bautista. ¿Qué tal que un día esto nos deje mudos, Dios, el Señor, por estar diciendo lo contrario? Amén. Entonces, cuando veas la palabra de Dios, dile, Señor, te creo. Cuando Dios le habla, ¿qué debe decir? Señor, te creo. Sí, voy a hablar otra cosa, mejor déjame un rato hasta que te cumpla lo que tú me has prometido. Amén. Y así puede hacer el Señor, nos deja callar un rato, para que no hablemos de la situación hasta que se cumpla lo que la palabra de Dios ya nos dijo. Ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta que el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. ¿Sí? Entonces todo se cumplirá a su tiempo. Así que, mis amados, no hablemos lo que no está en la palabra. Debemos de hablar lo que está en la palabra. Cuando vamos a la oración, ya les dije, tenemos que hablar desde nuestra victoria y estar de acuerdo con Dios. Si lo que yo estoy orando, así lo dice Dios o no. Porque si no estaríamos hablando al contrario. Entonces, más o menos, ¿me hice entender? Sí. Muchas gracias, mis amados, y gracias y paz por estar ahí.